en cuanto aparezca. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Sergio Ulloa a esta tercera clase del curso El Ministerio de la Restauración, Amor que Cura. Adelante, hermano Sergio, el tiempo es suyo. Gracias, Saulo. Un abrazo, querido Saulo, y un abrazo, hermanas y hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes, ¿verdad? Y me da mucho gusto poder compartirles en esta tercera noche el ministerio restaurador que ejerció nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hemos visto dos pasajes sobre la vida relacional. La restauración ha de venir, ¿verdad? Porque somos seres relacionales. Las enfermedades, los problemas, las heridas, casi siempre vienen de la vida relacional. Y por una mala relación, entonces brota en forma de herida, en forma de enfermedad, una patología. Y vimos el primer caso sobre la relación padre-hija, Jairo y su hija. Luego vimos la relación madre-hija. Hoy vamos a ver la relación padre-hijo. Pero les comparto mi método de teología pastoral que hemos venido trabajando en el curso. La primera parte, hago un análisis teórico de la realidad y tomo para analizar la realidad actual. Me baso en las ciencias sociales y en especial en la psicología pastoral. Y con este instrumento, podríamos llamarlo así, hago análisis de la realidad. Y en el segundo momento, entonces, ¿qué dice la Biblia ante esa realidad? Y confronto la realidad con el mensaje bíblico, ¿verdad? Cómo Jesús se muestra en este caso como restaurador de la vida relacional y en especial de la vida familiar. Todo empieza en la familia, ¿verdad? Y necesitamos restaurar urgentemente la vida familiar. Y el tercer momento, que es cuando dialogamos, es hacer la síntesis del paso 1, del análisis de la realidad, y el paso 2, el análisis bíblico, y entonces llegamos a conclusiones, ¿verdad? Haciendo la síntesis en el paso número 3. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le dice a mi familia? ¿Cómo quiere Dios restaurar mi vida relacional? Entonces, empecemos. Y he estado trabajando con unas diapositivas que al final del curso ustedes la van a recibir y creo que tienen una página donde podrán acudir. Bueno, y se está grabando esta conferencia, entonces doble material tendrán, ¿verdad? Bueno, les comparto la diapositiva. Hermano Saulo, nada más dígame si sí la ven, la diapositiva. Sí, hermano Sergio, se ve perfectamente. Perfecto, genial. Miren ustedes, hermanos y hermanas. Partimos de que somos seres humanos que necesitamos recibir.
si queremos vivir y vivir bien y vivir plenos y vivir confiados, somos seres que no podemos vivir en solitario. Necesitamos recibir este sistema de valores. Somos seres humanos que necesitamos de otros para vivir. No somos como algunos animalitos que desde nacen y en el momento que nacen se las arreglan por sí solos. Nosotros los seres humanos no podemos. Necesitamos recibir. ¿Y qué tenemos que recibir? Este sistema de valores, así lo llamo, ¿no? También lo llamo los 10 mandamientos afectivos. Todo ser humano, si quiere vivir con salud, con integridad, con plenitud, necesita recibir estos 10 mandamientos afectivos. Protección, afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento, enseñanza, autoridad, valoración y reconocimiento. Sería lindo, mis hermanos, que ustedes pudieran hacer este ejercicio. Y claro, siempre hay que matizar. No es bueno o es todo o nada, o sí o no, sino matizar. Y nos ayuda a matizar poniendo escalas. Y un ejercicio para saber es que ustedes hagan esta escala diciendo del 1 al 10, ¿qué tanta protección recibieron? Del 1 al 10. Y igual, del 1 al 10, afecto. ¿Qué tanto recibieron de estos 10 mandamientos afectivos que nos capacitan para amar y para relacionarnos bien y para amarnos a nosotros mismos y para amar a Dios? Así que esto es fundamental. Y luego podríamos hacer otra lista. Nosotros como padres, porque aquí ya vemos muchos padres, ¿verdad? O madres. Del 1 al 10 de estos 10 sistemas de valores, de este sistema de valores, ¿cómo ofrecimos esto? ¿Qué tanto protección del 1 al 10 ofrecimos? Etcétera. De estos 10 valores, ¿verdad? Y eso nos va a dar una visión de decir, ah, caray, no recibí, si hacemos no recibí el 100%, súmele de a 10 por 10, pues nos daría 100, ¿verdad? Nadie sacó 100. No tuvimos los padres perfectos. Ninguno de nosotros. Así que, y claro, esto no es para echarnos la culpa, ni para entrar en silicio y ceniza, ¿verdad? Y toda la cosa. No, nada más es para darnos cuenta que somos seres humanos frágiles, limitados, con carencias, con heridas. Así es la vida. Y la tenemos que aceptar así, ¿verdad? Y entonces, fíjense ustedes que si no recibimos este sistema de valores, las heridas familiares aumentarán.
a menor porcentaje de este sistema de valores que hayamos recibido, podríamos decir, del 1, bueno, más bien del 0 al 6, del 0 al 6 años de vida, si no lo recibimos, va a haber en nuestra vida, ya desde niños y niñas, va a haber estas heridas familiares. Y estas heridas familiares, lo que he venido trabajando, afectan dos cosas fundamentales. Afectan nuestra identidad, ese quién soy, y afectan también mi sentido de pertenencia, ese qué quiero, a quién quiero, con quién me relaciono. Fíjense, si no hemos recibido plenamente este sistema de valores, más grandes serán las heridas familiares. Y distorsionan nuestra identidad, afectan nuestra identidad. Las heridas no solo duelen, decía yo la clase pasada o la primera clase, ¿verdad? Pueden ser oportunidad, claro, para sanar esa identidad distorsionada, lastimada. Porque lamentablemente cuando recibimos heridas, luego pensamos que somos esas heridas. Y claro, cuando vivo con las heridas, afecta mi sentido de pertenencia. Por eso hay que preguntarnos, ¿cómo te dieron estas fuentes, este sistema de valor? Pero no solo eso es lo importante, sino en qué forma tú lo recibiste. Esto es fundamental, porque podríamos decir, a ver, papás, ¿cómo dieron protección, afecto, comprensión? Y muchos papás podrán ponerse 8, 9, algunos 10, ¿verdad? Ah, no, pues sí, la libré, paso, ¿no? Pero otra cosa es cómo lo percibió tu hijo o tu hija. ¿Cómo lo percibiste? ¿O cómo lo percibió? Y a lo mejor nosotros nos ponemos 8, pero el hijo nos pone 4. ¿Y cuál perspectiva creen que es la que vale? Pues la de los hijos, ¿verdad? Porque ellos son los que recibieron este sistema de valores. Y lo pudieron vivir como gran carencia. A muchos hijos yo les he preguntado así, oye, ¿te quisieron tus papás? Y muchos responden, me faltó. Me faltó. Y viven con esas dos carencias, ¿verdad? Afecta su identidad y afecta su sentido de pertenencia. Pero insisto, hermanos, aquí no se trata de buscar culpables. Estamos haciendo un análisis de la realidad y cómo vivimos con esas heridas, esas carencias. ¿Para qué? Darnos cuenta. Para poder restaurarnos. Para poder ejercer un ministerio restaurador en la vida de la gente. Así que voy a explicar brevemente estos 10 sistemas de valores, qué quiere decir y cómo se debe de
ejercer este sistema de valores, estos 10 mandamientos afectivos. Les decía yo, primero es proteger, la protección. Y muchos dirían, bueno, ¿y qué es la protección, pastor? En un primer momento, ¿saben qué es la protección? Presencia. Si hay presencia, fíjense qué cosa más tremenda. Dice la psicología, el niño existe, siente que existe si estás, si hay presencia. Y cuando hay ausencia, y claro, en la vida recibimos muchas ausencias, ¿verdad? A veces en la noche los niños lloran y quieren tener la presencia de sus padres, pero sus padres están agotadísimos porque trabajaron todo el día y no oyen el llanto. Y entonces el niño siente la ausencia. Son impactos. Y el niño va sintiendo esos sustos o esos impactos de abandono. Lo viven como abandono, como ausencia. Y eso va a empezar a generar heridas en la vida. Y esto lo vive como amenaza. Y claro, cuando es más constante y a veces es que hoy lloré y nadie me hizo caso. Y al otro día lloré y nadie me hizo caso. Lloré y nadie me hizo caso. Empieza en su conciencia a sentirse abandonado, a sentirse solo, a sentirse con la carencia de la protección. Y claro, hay que crear las condiciones para que el ser humano se sienta protegido. Y hay muchas experiencias, hermanos, allí que podríamos compartir y decir, no, hay niños que se lo llevaron a la abuelita y entonces ya eso se siente un gran impacto. Se sienten no protegidos. O a veces, ¿cuál abuelita? A veces se lo llevaron a la escuela y se les olvidó recogerlo de la escuela, ¿no? Salen a las 2 y por ahí de las 4, tú recogiste, le digo a mi esposa, ¿recogiste a mi hijo? No, te tocaba a ti recogerlo. No, yo no lo recogí. Son las 5 de la tarde, todavía está ahí en la escuela. Y eso, hermanos, para un niño, eso es una herida. Porque no siente la presencia, se siente abandonado. Y podríamos citar muchísimos ejemplos, ¿verdad? De cómo vamos creciendo en las heridas familiares, porque no nos sentimos así protegidos. Número 2. Afecto. Todo ser humano necesita recibir protección, necesita recibir afecto. Si recibe afecto, tiene la base de su seguridad. ¿Y cómo se da el afecto? Se da por los sentidos. El afecto se transmite por los sentidos. Y el primer sentido que el ser humano desarrolla es la caricia, es el tacto. Lo primero que se forma cuando nacemos, cuando somos todavía fetos, lo primero somos piel. Y a través de esa piel vamos sintiendo. Pero también la mirada. La mirada, la manera de mirar,
Eso cuando el niño dice, mírame papá, mírame papá, mírame. ¿No? Y ahí está. Ah, qué bien, y le echas porras. La escucha. La palabra afirmadora. El afecto se da por los sentidos. Con tus sentidos, caricia, mirada, escucha, palabra, gestos, tono de voz. Hermanos y hermanas, todos sabemos muy bien esto. Esto nutre maravillosamente. Son verdaderos actos de amor. Así que, mientras yo vaya explicando cada uno, a ver, hagan su lista, hagan su matiz, ¿verdad? ¿Cuánto de protección? Primero pónganse ustedes como receptores. ¿Cuánto de protección recibieron? Es decir, esa presencia. Número 2, ¿cuánto afecto recibieron? Por los sentidos. Vayan poniéndole. No va a haber examen, o sea, no lo van a enseñar, ¿verdad? Es para ustedes. El amor es demostración, no es explicación. Y que se sepa amado el hijo o la hija es toda una experiencia. Por eso desde niños dicen, si me miras existo. Si no me miras estoy siendo alejado. Estás ausente. Soy ignorado. Y crecen las heridas. Y por lo tanto, vamos a necesitar restaurar de esas heridas. Número 3, apoyo. ¿Qué es el apoyo? Es otra forma de amar. Podríamos decir, es una forma de amar material. Es muy concreto el apoyo, ¿no? Es apóyame en las caídas, apóyame en la tarea, apóyame en la comida, apóyame. Es muy concreto. Y hay papás que pueden decir, ah, yo doy caricias, pero no apoyo. No hubo apoyo. Te apoyo, voy por ti a la escuela, te apoyo, yo estoy contigo en tu presentación de escolar, te apoyo, es muy concreta ese apoyo. Ese apoyo es saber, el niño, la niña sabe que cuenta con la persona. Y cuando sabe que cuenta con el otro, empieza a construirse la confianza de su ser. Empieza a vivir con esa confianza básica que todo ser humano necesita para vivir. Desarrolla la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza surge cuando sabes que cuentas con la persona. Cuentas con tu papá y con tu mamá. Cuentas con el otro. Por eso el apoyo es la logística, ¿verdad? Ahí se dan los cuidados. Número 4. Comprensión. ¿Te comprendieron cuando eras niño? ¿Te comprendieron cuando eras niña? Y la comprensión tiene que ver con el ser empático, la empatía. ¿Te comprendieron? Es decir, el papá se pone en el lugar del niño, de la niña, se pone en el lugar del otro. Muchos papás no comprenden. Voy a quitar las diapositivas. Les quiero nada más contar esto.
La comprensión es empatía, y la empatía es la capacidad de ponerse en su lugar. Si el niño tiene miedo, papá, no pienses como adulto. Ay, no tengas miedo, los monstruos no existen, los fantasmas o qué sé yo, la noche, la oscuridad no hace daño, no hace mal. No lo estás comprendiendo. Lo estás viendo desde tu perspectiva de adulto. Y entonces tú le dices, no tengas miedo. Cuando eres empático con tu hijo, te pones en su lugar, es un chiquito, entonces comprendes su mundo de fantasías, ¿verdad? Y entonces ya, mi hijo, aquí voy a estar contigo, aquí ningún monstruo, o la noche o la oscuridad te va a hacer daño, aquí está tu papá, que te cuida, que te va a afirmar. Pero muchos no comprendemos a los otros porque partimos de nosotros mismos y no somos empáticos. Por eso qué lindo es la comprensión. Me pongo en la silla del hijo. Y entonces pienso desde los 2 años o los 3 años o los 4 años o los años que tiene el hijo o la hija. Así que entonces el hijo se siente que lo entienden. ¿Por qué? Porque se pusieron en su silla, en su lugar, en su óptica, en su perspectiva, en su corazón, en su mentalidad de niño. Y entonces se pueden apropiar afectivamente de la situación del niño. Y así muestras que te interesa el otro. Así muestras que te interesa el hijo. ¿No? Y por eso asume sus perspectivas, comprende su miedo, comprende su vulnerabilidad, comprende su sentir y das contención. Esto es clave en la comprensión. No lo conviertes en otro yo. No le dices, piensa como yo, siente como yo, actúa como yo. Bueno, número 6. Número 5. Placer. También los seres humanos necesitamos recibir placer. Y cuando somos niños, la mayor fuente de placer la recibimos a través del juego. Jugar juntos. No es cosa de niños, hermanos, es cosa de hacer que la vida se viva en plenitud. Y cuando no brindamos este placer, se causan heridas. Ya luego explicaremos esta herida grande del placer. Uy, hermanos. Es lamentable cuando traemos esta carencia. Entonces necesitamos las diversiones juntos, crear espacios para reír juntos, pláticas placenteras. Claro, el papá nada más no platica con el hijo, nada más da órdenes. No es papá, es policía. Entonces, imagínense, ¿no? Tienen que ser pláticas llenas de emoción. Se comparten experiencias, salidas al parque, al bosque, al mar, a la alberca, a la fogata, a lo que quieran. Lo que quita el placer son los constantes regaños, amenazas, castigos.
y las heridas crecen y se profundizan. Inspiración. Otra manera afectiva de formar a un ser humano es la inspiración. ¿Tu vida inspira? Y cuando tu vida es inspiración, sacas lo mejor de ti. Y te admiran tus hijos. Y eso es bellísimo. No es, no, mi hijo no me admira, mi hijo me teme. Mi hijo no me admira, mi hijo me rechaza porque me odia, porque ha vivido toda la vida con amenazas, con castigos, con regaños, con culpabilizaciones, hasta con golpes, podríamos decir. Por eso hay que preguntarnos, ¿admirabas a tus padres durante la infancia? ¿Se imaginan un hijo que diga, no, yo no me quiero parecer a mi papá? Algo en la vida yo no quiero ser, es como mi papá. Y eso tiene que ver porque su papá nunca lo inspiró. Al contrario, generó resentimiento, amargura, dolor, qué sé yo. 7. Hablaba yo de conocimiento, enseñanza. Déjenme decirles que en la infancia el ser humano aprende lo fundamental. Por eso la Biblia dice, enseña al niño su camino. Y aun cuando fuere grande no se apartará. ¿Qué tenemos que enseñar? Pues estos valores, este código afectivo, estos 10 mandamientos afectivos, esto es lo que tienen que enseñar. Porque estos valores sanan nuestras heridas, forman el carácter. Ustedes lo saben muy bien, hermanos. La primera escuela es la familia. Y luego va a haber un gran desprendimiento que también va a causar una gran herida de separación. Es el primer día de la escuela. Pero son necesarias estas heridas. No se va a quedar toda la vida encerrado en su casa, en su mundo. Hay que salir. Y va a haber heridas, sí. Pero si hay este sistema de valores que lo nutren, va a salir bien librado. Si no, imagínense cuando no trae este sistema de valores y lo mandan al mundo lo sacan de su mundo, que es la casa, y lo envían a la escuela. Es profunda las heridas. Ahí va a aprender a conocer otro mundo. Se va a empezar a abrir, a ensanchar sus horizontes. Pero claro, ¿qué provisión le das? ¿Qué provisión le das para enfrentar el mundo? Y los niños ya enfrentan el mundo a los 3 años, ¿no? ¿A qué edad fuiste al kinder? Hasta al maternal, ¿no? Así que es importante esto. Por eso hay que preguntarnos, ¿qué quieres que aprendan? ¿Qué valores? Fíjense que dice un dicho alemán,
Nada más que lo dicen con otros nombres alemanes, pero el dicho alemán dice, lo que no aprendió Pepito, no lo sabrá José. Bueno, para ayudarles a hacer su listado, ¿verdad? Su test afectivo. Contesten esto. ¿Qué conocimiento te transmitieron en la infancia? ¿Están incluidos estos sistemas de valores de los que estoy hablando? Bueno. Hoy en día, hermanos, además, hay muchos jóvenes, adolescentes. Cuando les pregunto, ¿tienes apetito por el conocimiento? Me quedo sorprendido porque a veces no les gusta nada. ¿Te gustan las matemáticas? No, ay, qué aburrido. Muchos números. Bueno, la química. No, ay, no, muchas fórmulas. Yo no sé. El español, ay, no, muchos verbos. Yo no me lo sé. ¿Qué te gusta? Nada. Y muchas veces es porque la fuente del conocimiento estuvo muerta en la infancia. ¿Hubo encuentros con libros? ¿Con cuentos? Bueno. Número 8. Autoridad. Los niños necesitan autoridad. Recibir una verdadera autoridad. No un autoritario, no, una verdadera autoridad. El niño tiene que saber que tiene a alguien que dice lo que se tiene que hacer. El niño tiene que crecer con límites. Que alguien, por favor, le ponga un límite. No estoy diciendo trancazos, ¿eh? No entiendan eso. Sino la vida se vive así, con encuadres, con contenciones, podríamos decir, con límites. Y miren, les doy un tip. Cuando pongan un límite, tienen que tener claro al servicio de qué valor está ese límite. ¿Qué valor le quieres inculcar? Y por eso le pones este límite. El límite no es un fin en sí mismo. El límite está al servicio de los valores que le quieres transmitir. Bueno, para eso se necesita esa autoridad. La autoridad es la expresión máxima de la contención. No necesitamos hijos desparramados. Necesitamos seres humanos con contención. Y eso lo da una autoridad que guía, una autoridad que hace crecer. Y claro, hay que encontrarse con lo que está prohibido. Pero esas prohibiciones están al servicio de los valores que queremos compartir y enseñar. Para mí esa es la mejor definición de autoridad. ¿Quién es autoridad? No el que tiene el título, sino aquel que está capacitado para hacer crecer al otro. Esa es una buena autoridad. ¿Eres verdadera autoridad con tus hijos?
haces crecer, potencias a tus hijos. Qué buena autoridad eres. La falsa autoridad es, yo soy la autoridad, yo me impongo, yo controlo, yo domino, yo mando, yo tengo el poder. No, entonces no es una buena autoridad. Ya echaste a perder la autoridad. Te convertiste en autoritario. La verdadera autoridad hace crecer. Número 9. Reconocimiento. ¿Recibiste reconocimiento en la infancia? ¿Te reconocieron? Y la fuente más importante del reconocimiento viene de papá y de mamá. Y cuando hay reconocimiento, es como que te han puesto pilas y entonces puedes actuar. Hay gente tan pasiva, tan pasiva, tan pasiva. ¿Por qué? Porque nunca ha recibido reconocimiento en su existencia. Por eso, el reconocimiento es igual a existencia. El reconocimiento es el motor para que el otro pueda actuar con confianza, con seguridad. Por eso también la pregunta, para que pongamos esto, ¿qué tanto reconocimiento tuviste en la infancia? Todas estas heridas o carencias que no recibimos, ¿qué creen? Lo vamos a reclamar en la vida adulta. Aquel que no lo tuvo, el reconocimiento, el placer, la comprensión, el apoyo, la protección, lo que he venido trabajando. Quien no lo tuvo en la infancia, lo va a exigir en la vida adulta. Y lo malo de esta exigencia de la vida adulta es que se va a volver obsesión. Se va a volver apego, se va a volver conducta compulsiva. Y ya empezamos un gran deterioro. Por eso, quien tuvo la experiencia del no reconocimiento, pegan profundo en la herida, en su herida familiar, en la herida de la separación, que lo llamo yo. Y número 10. Valoración. ¿Te valoraron? ¿Eras un gran valor? ¿Eras de gran valor? En la Biblia, Dios tú has sido de gran valor, le dice a su pueblo. De gran estima has sido tú. En mis ojos eres de gran estima. Dios le interesa valorar. Bueno, tengo todo un estudio de estos 10 sistemas de valores, también bíblicamente trabajados desde la perspectiva de Dios. Dios es ese gran afectivo, ese gran padre afectivo que se da y valora y protege y admira y etcétera, ¿no? Los 10. Cuando el niño o la niña es valorado, entonces el valor es lo que mueve el corazón. Si alguien es valioso, es amado. Al valorar, admiramos, apreciamos lo valorado.
¿Qué valoraron de ti? ¿Cómo te valoraron? Bueno, entonces, fíjense, este panorama rápido, ¿verdad? ¿Qué tanta restauración necesitas? Porque claro, tiene que ver con estos sistemas, ¿no? Ojalá hayan hecho la tarea, ¿no? Ojalá hayan hecho esta escala, esta medición, este acercamiento, esta intuición, ¿verdad? Decir, ah, cara, ¿cuánto recibieron del afecto? Porque ¿cuánto necesitas restaurar? La iglesia puede ser esta comunidad afectiva que viva, transmita y que construya estos valores y los comparta, porque las familias a veces pues, no tienen elementos con que compartir, no tienen los recursos afectivos para dar este sistema de valores. Pero las iglesias son comunidades afectivas. Y aquí está estos 10 sistemas de valores. Que hay que brindarlo. Sobre todo cuando los niños son niños, cuando hay adolescentes. Hay que compartirlo. Ya empezamos nuestro trabajo restaurador en el trabajo con nuestros niños. La mejor educación que podamos brindar tiene que ver primordialmente con una educación afectiva. Si no, porque estas son las bases, hermanos. Si un niño, y esto yo lo he comprobado, yo soy maestro de filosofía para niños en una escuela allá en Cuernavaca. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? Les he compartido. Y mi experiencia ha sido ¿con qué le vas a decir? ¿Le queremos enseñar matemáticas, inglés, en otras escuelas? No, ¿a qué les voy a enseñar alemán? Porque el mejor pensamiento viene de Alemania, ¿no? Los alemanes son los meros. Y les doy inglés, y les doy esto, y les doy matemáticas, y busco los mejores maestros de español, de historia o de química y toda la cosa. Y todo ese conocimiento, ¿en qué recipiente se depositan? Y ese recipiente son la vida de los hijos, de los niños. Lamentablemente, cuando no tienen este sistema de valores incrustado en su ser, entonces imagínense que son una vasija llena de agujeros. Y cuando les metemos este conocimiento, ¿qué creen? Se van, desaparecen, no se retienen, no se los apropian, no ayudan. Y les podría decir, y la verdad, no es que nuestros niños sean burros. Ah, es que no entiende matemáticas o no entiende español. No, es que no tiene el fundamento de su ser que pueda retener los conocimientos. Y ese fundamento es el fundamento afectivo. Si el niño vivió protegido, comprendido, valorado, de verdad será excelente académicamente. Y no porque tenga un coeficiente intelectual elevado, sino porque tiene una estructura de personalidad que puede captar y abrazar lo que le des, cualquier conocimiento que le ofrezcas. Pero cuando traen heridas en su vida,
lo que le quieras dar son como vasijas que están rotas y que pones agua y pues claro, se va a derramar. Por eso la mejor educación es la que se centra en la persona. ¿Cuál es la mejor escuela? Para mí, aquella escuela que te dé este sistema de valores. Y que el niño sea importante y valorado y reconocido y apoyado y comprendido. Esta es la escuela. Ya después, que si quiere el alemán, el francés, el inglés, el español, las matemáticas, lo que quieran, pues ya tiene un recipiente pleno. Bueno, ya no voy a predicar. Esta es la primera parte. Tomamos 5 minutos, ¿les parece? Son las 9 de la noche, a las 9:05 regresamos. Y entonces tengan Biblia en mano. Muy bien. Hermanos, hermanas, hemos escuchado la primera parte de esta presentación y hemos recibido por parte de nuestro hermano esta posibilidad de tener 5 minutos. Así que damos la palabra. Continuamos la clase con nuestro hermano Sergio Ulloa. Adelante, hermano Sergio. Gracias, Saulo. Entonces, hermanos, necesito que tengan ahí Biblia en mano. Ayúdenme, por favor, a leer la escritura. Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. ¿Alguien lo quiere hacer? Marcos 9, Pueden habilitar su micrófono. Sí, hermano. Si me lo permiten. ¿Puedo leer? Pues adelante, hermano Arturo, y también hermana Yolis. Mitad y mitad. Está bien, hermano, acepto. Muy bien. 14. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron. Y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Adelante, hermana. Ok, gracias, hermano. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió
y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Gracias, hermana Yolis. Y también gracias, hermano Arturo, por compartirnos. Pues bien, esta es la relación padre-hijo, ¿verdad? Y quiero compartir cómo esta historia va a ser la historia de una relación fracasada entre un padre y su hijo. Un muchacho que no habla y que no oye. Fíjense, un problema de comunicación. No se puede relacionar con su padre bien, no se hablan ni se escuchan. Y entonces podríamos decir, es una relación que está fracturada, está rota. Y luego el muchacho va a manifestar toda una serie de síntomas de esta rotura, de esta fragmentación. Y claro, la enfermedad refleja esta relación rota que hay entre él y su padre. Es un reflejo. No nada más son dos realidades diferentes, no, están conectadas, ¿verdad? Están conectadas. El no hablar, el no oír, el no poderse relacionar con palabras afirmadoras, con gestos tiernos, caricias, no. Esta comunicación fracturada nos refleja, nos habla también de la enfermedad que vive y que sufre el muchacho. Y claro, la enfermedad del hijo es reflejo del padre. ¿No? Así que esta mudez del hijo refleja la situación interna del padre. Es decir, cuando los hijos, podríamos decir, están viviendo en adicciones, deserción escolar, embarazos prematuros, no deseados, entre adolescentes, todas estas síntomas son reflejo de la carencia de padre, de una mala relación con el padre. No podría decir, ay, mi hijo es adicto y la vida familiar es un paraíso, nos amamos y no es cierto. Cuando tenemos un hijo malito, enfermo, adicto, con una serie de problemas psicosociales, nos reflejan también la situación familiar. En este caso es la situación de la relación padre-hijo. También es un papá enmudecido, porque no se conectan sus sentimientos. Y entonces, cuando el hijo pide afecto y el padre no puede, si este padre hubiera hecho el sistema de valores, ¿verdad? Este código, ¿cómo fue? ¿Cómo ofreció esto? Uy, habría dado cuenta, se hubiera dado cuenta de una incapacidad de ofrecer
estos 10 mandamientos afectivos. Por eso, cuando el hijo pide afecto y un padre es analfabeta afectivo, no puede o no quiere, no puede ofrecer este pedido. Y entonces surge la violencia. 2 veces ahí el pasaje menciona, es un hijo que está sufriendo violencia. Y cuando los hijos sufren violencia, ¿qué creen que pasa? Lo primero que pasa, hay silencio, se rompe la relación, se dejan de hablar, se enmudecen. Y no es que no, es una enfermedad física, mudo. Es una enfermedad emocional. Se quedan mudos. He conocido lamentablemente hijos que han recibido violencia y dejan de hablarle a su padre por meses, años. Entran a su cuarto, se encierran y no se dicen ni una palabra. Es lo primero que afectan. Hay silencio en la relación, hay mudez en la relación. Un hijo sufre violencia, lo primero que hace para desquitarse es, te dejo de hablar. ¿No? Te dejo de hablar, ya no. No digo nada. Hay un silencio tremendo. Entonces, esto es lo que sucede en la vida cotidiana. Se obliga al hijo a renunciar a su pedido, a su necesidad afectiva. Y esto se reprime. Y cuando se reprime, se ejerce violencia, manifieste al padre. Y entonces, ¿qué hago con esa agresividad? Pues me la muestro a mí y empieza a ver todo un camino de autodestrucción. El pasaje dice, este espíritu me lo echa al fuego, me lo echa al agua, como si lo quieran matar. Actitudes suicidas, autodestructivas. Y entonces el hijo dirige las agresiones contra sí mismo y contra su entorno. La rabia dirigida inconscientemente hacia el padre se dirige hacia sí mismo. Muchos hijos es esto. Si traigo bronca con mi papá, ¿saben qué pregunto? ¿Qué es lo que más le puede pegar a mi papá? ¿Qué es lo que más le puede doler a mi papá? Que deje de estudiar. Pues, ¿qué creen que va a pasar? Pues el muchacho va a dejar de estudiar. Y claro, le va a dar en la torre al padre porque el padre quiere que su hijo estudie. Pero claro, el hijo se da en la torre a sí mismo porque deja este recurso de la escuela y se va a estancar, y el que no va a encontrar trabajo en el futuro y el que va a vivir en ignorancia una serie de cosas va a ser el hijo. Es un camino de autodestrucción. Cuando esto sucede con las hijas, a veces las hijas ¿y qué es lo que más le dolería a mi papá o a mi mamá? Pues que me embarace. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues se va a embarazar.
Pero la muchacha es para darle en la torre a su papá, pero claro, se da en la torre a ella, ¿no? Perderá su adolescencia y de repente de su adolescencia, si a los 15 años se embarazó, de ahí tiene que pasar a la vida adulta. Adiós, juventud. Se lastiman a sí mismas. Esta es la rabia contenida, el enojo contenido, la violencia recibida, se convierte en un camino de autodestrucción. Y sí, hermana Marta, lamentablemente esto sucede en nuestra inconsciencia. Muchos están aquí en el inconsciente, ¿no? Suceden todas estas reacciones. ¿Y qué? Por eso dice rabia dirigida inconscientemente hacia el Padre, pero se dan en la torre a ellos. Y les decía yo, sí, hermanos, esta mala vida, esta relación con el Padre, se genera una ira y la cultura genera una barrera que culpabiliza a los hijos rebeldes, se oculta esa rabia y esa rabia sale como enfermedad, hasta como signos de muerte. Hijos que están buscando inconscientemente la muerte. Y se pueden meter a muchas cosas. Hoy hay deportes extremos en los que canalizan estos deseos. Vean, por favor, ¿alguien puede leer versículo 9? Digo, capítulo 9, versículo 7. Vean el contexto, hermanos. Esto es importante. El pasaje anterior, nada más chequen el pasaje anterior al que estamos leyendo. Conocemos el pasaje, Jesús está en el monte, arriba en el monte, hay una transfiguración, hay una experiencia maravillosa que tiene Jesús. Y lean el versículo 7, por favor. Hermana Yolis, por favor, léalo. Gracias, hermano. Claro que sí, dice así. El 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Amén. Miren el contraste. ¿Qué pasa arriba del monte? Un padre que habla con su hijo y dice, este es mi hijo amado. ¿Qué palabras de afirmación? Y luego dice, a él oíd. Un padre que oye a su hijo. No es un padre que le dice, cállate. Yo soy tu padre y tú no dices nada. Y lo silencia a golpes. No, arriba en el monte tiene Jesús una experiencia con un padre que le afirma, lo ama. En este mismo evangelio, Marcos 1, si puede leer, hermana Yolis, vámonos a Marcos 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 11. ¿Sí? ¿Solo el 11? Sí, solo el 11, por favor. Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Amén. La misma experiencia. Antes de que Jesús vaya a empezar su ministerio, ¿no? Lo van a bautizar y ahí
Otra vez, la voz, que sabemos que esa voz es la de su padre, ¿verdad? Por eso dice hijo. Y dice tres cosas. Tú. Empieza con un tú. En Marcos 9, 7 dice este, que también podría traducirse tú, es otro. Es correcto. Tú eres. No es yo soy tu padre, no dice eso. Dice tú. Y luego, amado, y en ti me complazco. Y Jesús está en el monte. Regresemos al capítulo, del capítulo 9. Está en el monte, ¿no? Estoy muy complacido contigo. Otra traducción, ¿verdad? Y pero nada más bajan del monte y ¿qué pasa? Se encuentra con un padre que no puede decirle, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, o este es mi hijo amado, a él oíd. No. Marcos no es casualidad, Marcos pone este contexto. Este es el contexto. Jesús tiene una experiencia hermosa de un padre que le afirma, que le ama, que da este código de valores, que hasta lo escucha y recomienda que los demás lo escuchen. Y nada más baja al monte y se encuentra una relación fracasada, decía yo. Un padre que no se puede comunicar con su hijo, un padre que no le puede decir, este es mi hijo amado. Un padre que no puede decir a él oír. Un hijo que solo está recibiendo violencia. Con gestos de autoagresión. Y todavía peor. Bajan y se encuentran los discípulos con los escribas. ¿Qué hacen? Discuten. O sea, cada quien busca sus argumentos y sus pleitos y no se comunican. El tema es la comunicación. Y escribas y discípulos no se comunican. Y como no se comunican, ¿pueden sanar al muchacho? No. Están también perdidos. ¿Por qué creen que la conclusión sabe cuál va a ser? Cuando le preguntan a Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús va a ir hacia el centro, a la comunicación, por falta de oración. Hay versiones originales, dicen autores que la versión original nada más dice oración. Ya posteriormente metieron el ayuno, pero el original solo decía oración. Pero como sea, este era más bien, pues claro, están discutiendo cada uno están discutiendo con sus leyes y los otros están discutiendo otras cosas y entonces no se comunican y no pueden atender al muchacho. ¿Por qué creen que Jesús dice, perdón, generación de víboras, ¿verdad? Se enoja Jesús cuando ve esta cosa. Tráenmelo. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Dice Jesús, ¿verdad? Que están perdidos. Se encuentra un padre perdido que no puede darle una palabra afirmadora a su hijo. No puede decirle, eres mi hijo amado. ¿Y saben cuál era la respuesta de Jesús? Abba, Padre. Es decir, cuando Jesús habla con su padre es papito, papá.
Padre querido, Padre mío, amado. También el hijo tampoco le puede decir Abba a su papá. ¿Sí? Así que, por eso fíjense, Jesús en el monte recibe este mensaje que le afirma. Tremendo, ¿no? En ese contexto. Y nada más, luego baja del monte y ¿qué creen? Ahí se encontró a este padre. Esta es la experiencia de Jesús. Él sí recibió este código, este sistema de valores. Esta es la experiencia de Jesús, una experiencia amorosa, es fuerza para ofrecerse, es un padre que afirma, que ama, que escucha su palabra. Es una relación sanadora. Todo lo contrario. Abajo del monte, un padre fracasado, que no puede hablarle a su hijo enfermo, no lo puede afirmar, no le puede decir, hijo amado. Y sucede la tragedia. Para Jesús, la problemática es, este es un padre incrédulo, un hijo mudo, incomunicados, unos escribas y discípulos que discuten sin comunicarse entre sí. Es decir, todos, familia y sociedad, están rotos. Familia, este padre y este hijo, y sociedad representada en estos discípulos y escribas, todos están perdidos, están rotos. Y es que resulta que hay padres que no curan. Es un padre angustiado, que no tiene palabra sanadora, que no tiene palabra reconciliadora. Y esto nos recuerda a muchos padres incapaces de ofrecer vida, de ofrecer futuro a sus hijos. Claro, si les das este sistema de valores, les ofreces futuro a tus hijos. Cuando no tienen este sistema de valores, ¿qué creen? Su futuro está cerrado. Les va a costar muchísimo, no van a ver. No van a dar pie con bola, no van a construir una historia linda. Bueno, y estas son las bases de la enfermedad, hermanos. Empieza con el lenguaje. Un lenguaje carcomido, un lenguaje desamoroso, un expresar sin fe, una expresión sin cariño. Aquí están las bases para las enfermedades. Y aquí están estos hijos, mudos y violentos, por falta de padre. Y claro, Jesús tiene una palabra sanadora, pues la ha recibido de su mismo padre. ¿Se acuerdan de aquel dicho? Nadie da lo que no tiene. Pues Jesús sí puede dar porque lo recibió de su mismo padre. ¿No? Y entonces fíjense cómo empieza la tarea, ¿no? Sanadora. Aquí en medio de estos hijos que son el símbolo de una humanidad rota. Miren el camino de la restauración. Pero primero, ¿los hijos se sienten amados? ¿Recibieron este sistema de valores?
o son hijos encerrados, hijos ensimismados. No pueden o no quieren hablar y se aíslan, enferman y mueren prematuramente. Yo llevo 44 años de pastor. En estos últimos 8 años, 9 años de ministerio pastoral, he enterrado a tantos muchachos como no lo hice en mis primeros 30 años de ministerio, 35 años de ministerio. En estos últimos tiempos ha sucedido algo. Los hijos están bien fracturados. Y cuando no tienen este sistema de valores en sus vidas, no aprecian su vida y se arriesgan, y entonces se suben a la moto y se suben sin casco, o toman sin medida, o toman las adicciones y se están muriendo prematuramente. Hace poco asistí a un funeral donde un muchacho, por brincar de un edificio a otro, no llegó. No sé cómo se llama ese deporte, pero que andan brincando de lugares y lugares y les gustan las alturas para hacer sus pruebas. Pero este muchacho no llegó al otro lado y cayó del tercer piso y no la libró. Y ustedes saben muy bien también la experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos, tanta violencia que muchachos cometen a otros y agarran, compran rifles como ametralladoras y van a las escuelas y ahí empiezan a tirar a por mayor. La mayoría, más bien, todos los muchachos que han matado a otros en las escuelas y que son ya largas filas y largas experiencias de esta situación que sucede en Estados Unidos. Todos tienen una misma raíz: falta de padre, carencia de padre, ausencia de padre, violencia de padre. Y entonces los hijos hacen esto. Y claro, esta es la realidad ahora de los hijos, como este muchacho. Realiza su vida como deseo de muerte, en violencia, en autodestrucción. Y todo porque no recibieron una palabra de afirmación personal. No hubo quien le dijo: tú eres mi hijo amado y me complazco en ti. Tú eres mi hijo amado y te escucho con todo mi corazón. Y es esta autoviolencia como violencia simbólica contra el padre. Por eso es esta frase: me doy en la torre para darle en la torre a mi padre. Fíjense, hermanos, este es el resultado de este caminar por la vida. Primero hay este silencio. Segundo paso de la enfermedad es el encierro y el aislamiento. El tercer paso de esta enfermedad es: me refugio en la enfermedad. Y luego el cuarto paso, entonces llego a la autodestrucción y genero actitudes suicidas. Y todos estos 4 pasos
que los analistas describen es lo que está en la Biblia, lo que encontramos en este pasaje. Primero silencio, luego encierro, luego refugio en la enfermedad y termina en cosas autodestructivas. Experiencias de fuego y de agua. ¿Qué se necesita para la restauración? Aquí empieza el camino. Fíjense, Jesús va a ejercer toda una metodología sanadora. Y empieza con la palabra del Padre. A ver, nárrame, cuéntame, platícame. ¿Desde cuándo tiene esta enfermedad? Hazme una historia. Claro, el pasaje, acuérdense que les digo yo, los pasajes son condensados, están como comprimidos, como los documentos. Pero esta palabra nos hace notar que Jesús le hace hablar al Padre y hacer toda una historia. ¿Desde cuándo tiene esto? ¿Desde cuándo empezó esta anomalía? ¿Y saben cuál es la tragedia? El Padre dice, desde niño. Desde niño fue maltratado. Desde niño fue no considerado, no fue afirmado, fue abandonado. Desde niño sufre violencia, etc. Pero Jesús hace hablar y aquí empieza la restauración. Habla, hermana, habla, hermano, para que empiece la restauración. No va a haber restauración si no empiezas a contar la historia de tu sufrimiento. Habla. Y hay que hacer conciencia. ¿Cómo hacemos conciencia? Hablando. Y Jesús descubre la enfermedad del Padre, pero el Padre tiene que explicar la enfermedad de su Hijo. Y claro, fíjense, para curar al Hijo, el Padre debe sanar. Y Jesús lo va a llevar al Padre por un camino de fe. ¿Para qué? Para que descubra su paternidad en confianza y en madurez. Y claro, el Padre se da cuenta de esto, que para curar al Hijo tiene que curar al se tiene que curar él. Por eso, cuando le dice, el Padre dice, ayúdanos, ¿se fijaron? No dice, ayuda a mi hijo, él es el endemoniado, él es el malito, él es el que está enfermo. No, dice, ayúdanos. Si puedes hacer algo por nosotros. Así que eso tiene que ver con esa relación. El Padre se da cuenta de que esa enfermedad del Hijo tiene su origen en él. Y este es el método de Jesús. Convertir al Padre para curar al Hijo. Por eso le dice al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero este creer, hermanos y hermanas, este creer siempre, siempre, siempre tiene una doble dirección. Es vertical, es decir, creer en Dios, vertical. Pero este creer también tiene una dimensión horizontal. Creer en Dios implica creer en los demás, en los hijos. No me vengan con que, sí creo en Dios, pero no creo en este desgraciado, ¿no? No creo en este hijo. Creer en Dios me implica creer en los otros.
Por eso es importante cuando el Padre se da cuenta de esto, dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo en ti, Jesús, pero tengo incredulidad en la dimensión horizontal. Ayúdame a creer en esta dimensión. Y Jesús entonces va a hacer un trabajo integral de creer también en su Hijo. Creer en Jesús te lleva a creer en la bondad, en la valoración, en el reconocimiento, en lo importante que es la vida del Hijo. Bueno, ese es el método de Jesús. Me voy a ir rapidísimo, me quedan poquitas ya. No sé que es mucho pollo, gordo. Así es, hermano. Entonces el padre enfermo busca una salida para ambos. Lo bueno es que este padre no se defiende ni le echa la culpa a su hijo. Más bien asume su propia responsabilidad y deja que Dios lo transforme. Y lo que hace Jesús también es esto, cosa hermosa. Dialoga sin acusar, no condena, no humilla, escucha y lo conduce a la fe. Para que desde la fe se sane el muchacho. Por eso es importante esto. Y aquí viene el gran descubrimiento sanador. Ese creo del Padre no solo va dirigido a Dios, también va dirigido al Hijo. Y si va dirigido al Hijo, entonces ya estará libre este Padre y podrá decir, este es mi Hijo amado. Y que su Hijo tenga la experiencia que tuvo Jesús en el monte, de saberse amado por su Hijo. Así que, fe en Dios es fuente de fe hacia lo humano. Una fe que es fuente de comunicación y que le vincula con su Hijo. Y entonces la historia puede ser una historia sanadora, restauradora. Bueno, hermanos, hasta aquí la exposición. Nos quedan toda la noche para hacernos preguntas. Bueno, tal vez no toda la noche, pero 10 minutos. Muy bien. Bueno, pueden solicitar la palabra como lo está haciendo nuestro hermano Isidro Flores con la manita digital que está aquí en la aplicación. Así que vamos a agilizar el tiempo. Hermano Isidro, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Mi hermano Sergio, nosotros tenemos ahorita una experiencia con una familia de la iglesia. Él es muy violento, el hermano, y hemos hablado con él porque hay un maltrato físico hacia el pequeñito. Pero parece ser que él no reconoce, o en ocasiones parece ser que sí reconoce y luego como que esquiva mucho esa área. Nosotros le hemos hecho ver de lo que está sufriendo el muchacho, el pequeñito, porque tarde que temprano va a haber una consecuencia. Ese muchachito, si sigue con esa misma línea, pues también va a hacer lo mismo cuando ya crezcas y cuando Dios le bendiga con el crecimiento. ¿Cómo podemos hacerlos entender, hermano? O sea, le hemos evaluado la palabra, y no son hermanos, por así decirlo, que son nuevos, o sea, ya tienen un rato, pero los problemas de la vida, la cuestión de la pandemia, todo eso ha traído cierto desajuste emocional en muchos de familias. ¿Cómo poder atender, hermano? Tratar de que haya una bendición en esa familia, estimado doctor. Gracias, te mando un abrazo, doctor. Sí, mi hermano Isidro. Miren, lo primero que tenemos que acompañar a estos adultos es que primero reconozcan la violencia que recibieron. Son hombres violentos porque también recibieron violencia. Y si no sanan su herida, que es lo que estoy tratando acá, restaurarle a él, después va como ahora sí, como efecto dominó.
dejará de pegarle a su hijo. De hecho, nos compartía él, hermano, que su papá era alcohólico. No era de la iglesia su papá, y su papá, pues yo me imagino yo en su alcoholismo, pues era muy violento con él y él sufrió mucho. Y entonces él está siguiendo un patrón, y lo que no queremos es que el chiquillo siga ese mismo patrón, porque pues era un cuento de nunca acabar, como decimos, ¿verdad? Así que necesita este varón sanar su propia herida. Es trabajando con él. Que saque, trae una pus. Hagan de cuenta que trae una pus dentro de su cuerpo, de su corazón. Y no va a sanar hasta que saque toda esa pus, ¿verdad? Todo ese malestar. Entonces, más bien es, a ver, como ahorita con esta historia, cuéntame esta historia. A ver, cuéntame la historia de tu sufrimiento. A ver, no nada más dame detalles, explícame bien. A ver, ¿qué tanto recibiste? ¿Cómo recibiste? Y empezar. Y son una serie de podríamos llamarlo de sesiones, de consejería, pero es mucha escucha, a él oír. Ha reprimido tanto, ya se ha guardado de tanto que sale en forma de violencia. Es como una olla express. Entonces necesitamos oírle, sin juzgarle, sin condenarle, sin culpabilizarlo, oír su sufrimiento, llorar con él, ¿verdad? Ese yo a lo mejor trae un odio contra el padre, pero no lo puede expresar. ¿Y cómo? Acuérdense, no es quien la hace, sino quien la paga. Y el muchachito o su hijo es el que está recibiendo todo lo que debería de recibir el padre, pero obviamente por ahí no va. Entonces tiene que sacar toda su enojo, su ira, su rabia que tiene contra el padre, porque lo ha reprimido y lo tiene que hablar. Entonces tiene que tener muchas sesiones de hablar. Y cuando uno habla y le pone nombre a lo que siente, a lo que vivió, a las experiencias, cuando les pone nombre, empezará a sanar, hermano. Entonces, más bien escúchelo usted, te quiero oír, y empiézame a hablar. ¿Qué sufriste? ¿Qué viviste? ¿Qué experimentaste? ¿Cuánto cariño recibiste? ¿O cuánto no? Hágale estas pruebitas, ¿no? Sí, y que se dé cuenta, ay, no, tuve muchas carencias, y que las llore. Si las llora, va a empezar a sanar. ¿Y hay un tiempo para eso, Doc? O sea, ¿por cuánto tiempo? ¿O hay que seguirlo hasta que se sane? Sí, esto ya es subjetivo, hermano, porque depende de cada persona. Yo he trabajado con personas y que en 3 sesiones ya veo maravillas, fueron suficientes, pero he tenido personas que no, que hay 10, 15 sesiones que tengo que ver y todavía no es suficiente. Es decir, cada persona tiene diferentes procesos, conciencia. Muchos concientizan rápido, otros les cuesta mucho concientizar. Cuando toman conciencia, entonces empezarán a sanar. Pruebe por ahí, por ese primer paso. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Nuestro hermano Daniel Rivera, vi que tenía la mano levantada. No sé si aún solicita la palabra, Daniel. Sí, muchas gracias, Saulo. Adelante. Saludos de paz, hermano Sergio. Un abrazo, Daniel. Gracias, igualmente. Bueno, hablaba acerca de valores que nos han construido. Sin embargo, creo que varios de los que estamos aquí, pues reconocemos que somos carentes de esos valores. Y yo solamente, pues, hermano, no sé las sugerencias o recomendaciones que usted nos pueda dar para que quienes reconocemos que tenemos esa crisis en esos valores, ¿dónde podemos buscar ayuda? ¿Qué herramientas podemos considerar para poder ir trabajando y poder recuperar esos valores? Y en ese sentido, pues también en la crianza de los hijos, pues tener ya también
los valores definidos y poderlos compartir. Sería esa mi pregunta, o más bien, ¿qué nos puede usted recomendar, sugerir para trabajar en eso? Sí, Daniel, gracias por tu pregunta. Creo que lo primero es darnos cuenta de la importancia que tienen estos valores afectivos. Son valores que tienen que ver con el amor. Es decir, ¿qué es el amor? Y el amor tiene que ver con estos 10 principios, estos 10 valores que les he compartido. Entonces necesitamos capacitarnos para amar, para compartir estos valores, ¿no? Entonces, primero entendernos, caray, qué importante es desarrollar lo afectivo. Si eso nos damos cuenta, entonces diremos, no, lo afectivo no es cosa de mujeres, porque le hemos dado el papel afectivo a las mujeres y los hombres no nos metemos ahí. Nosotros nos gusta más bien caminar por el camino de la autoridad, del orden, de la disciplina, de la ley, pero no caminamos por el camino del afecto. Y entonces hemos sido analfabetas, ¿verdad? Hemos sido analfabetas afectivos. Y entonces, claro, necesitamos capacitarnos para ir aprendiendo a amar, ¿no? Y claro, la iglesia es el lugar, hermano. Esto es importantísimo, porque la iglesia se convierta en este espacio afectivo. Y claro, vamos a empezar a equivocarnos y denle, hermano Isidro, dele una palabra afirmadora a tal hermano. Dígale una palabra afirmadora. A ver, papá, dígale, y empezar así, ¿no? Y con este ejercicio ahí, a ver, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A veces es, dígale, te quiero. Y a veces hay unas personas que nada más decir, tengo que decir te quiero, y a veces me ha tocado ver un hombre que yo le dije, dígale a su hijo te quiero. Se soltó a llorar. A mí nunca me dijeron te quiero y por eso yo esa palabra no la puedo decir. Y entonces era así como, escupe, 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 a ver, dígala, ¿no? Y claro, pero con dolor y con llanto y con una serie de sentimientos, aprender, mi hijo te quiero, mi hijo eres importante. Y empezar a practicar eso. O a veces les digo en términos de pareja, a ver hermano, dele un beso a su esposa. ¿Qué le pasa, pastor? Estoy en el templo, el lugar sacrosanto. Dele un beso a su esposa, ¿no? No, nunca mis hijos me han visto darle un beso. No, bueno, son fríos afectivamente. Entonces hay una serie de prácticas sencillitas, hermano, que tenemos que empezar a humanizarnos y a compartir afecto. Creo que va por ahí, Daniel. Muchas gracias, Sergio. Bueno, mi hermana Jolis tiene la mano levantada. ¿Les parece si le damos la oportunidad, aunque estemos ya en el tiempo, y posterior a su comentario, se hace el cierre de esta clase? Adelante, Jolis. Sí, gracias, hermano. Y muchas gracias por informaciones, doctor o hermano. Ay, sí. Mi pregunta va en función a que, bueno, en el texto que veíamos que Jesús no juzga al Padre por sus actos que estaba ejerciendo contra su Hijo. Mi pregunta es, la iglesia en sí, muchos de nosotros ahorita nos cayeron muchos veintes cuando evaluamos las carencias que tenemos en esos valores que nos mencionaba, ¿no? Y a veces nos cuesta hablar, como miembro de una iglesia, nos cuesta hablar con el pastor para decirle, ¿sabe qué? Me está pasando esto, desde mi infancia tuve esto y esto. Entonces, nos cuesta hablarlo.
como líder también de una sociedad también nos cuesta hablarlo. Entonces, pregunta, ¿cómo ejercer una pastoral desde como pastor o como líder en este caso, sin juzgar a la persona que vamos a escuchar o que se va a escuchar, sin así emitir un juicio en este caso, sin condenarlo, sino ayudarlo a pastorearlo, a levantarlo y demás? ¿Cómo hacerlo? Si me doy a entender. Sí, no, hermana Yolis, doy todo un curso. Ahorita no le puedo dar la fórmula, no es con fórmulas. Es todo una formación de mi personalidad para eliminar mi capacidad de juicio y renunciar a eso. Tengo que aprender a renunciar a los juicios. Pero los juicios surgen de los prejuicios. Y los prejuicios surgen de los condicionamientos a los que estamos. Entonces hay que darnos cuenta de que somos seres condicionados. Por poner un ejemplo, perdón, hermano Saulo, un minutito más. Si a mí mi papá me dijo, el pobre es malo, feo, cochino, y además es robachico, roba a los niños, es un degenerado, es drogadicto, etcétera. Y cuando yo de niño veo a un pobre, ¿qué creen? No veo a la persona. Veo el condicionamiento que me metió mi padre en la cabeza. Y no me va a salir lo misericordioso con el pobre. Lo voy a rechazar, lo voy a descalificar y entonces voy a discriminar y entonces saco los juicios porque he sido condicionado a ello. Entonces, yo trabajo, tenemos que estar libres de los condicionamientos. Pero vean mi próximo curso, porque trabajo todo eso, ¿qué significa liberarnos de los condicionamientos? Familia, escuela, sociedad, son tres fuentes de condicionamientos y estamos luego bien condicionados. Y cuando vivimos de las condiciones, de esos condicionamientos, somos seres que enjuician con todo despecho. Entonces es todo un arte, es toda una formación eliminar esos juicios. No nada más es cosa de decir, pues ya no juzgues. No, requiere todo un nuevo aprendizaje. Gracias, hermano. Sí, mi hermano Mauricio, la religión es otro condicionamiento. Tiene razón. Y quería aplaudir, apareció ahí una hermana que sí hizo el test y la felicito, hermana. Qué valiente, ¿no? Me da mucho gusto, ¿no? Así que qué bueno que lo hizo. Muchos ni le entro al test porque me da miedo darme cuenta, ¿no? Entonces mejor no hago nada. Mejor me hago el ciego, el sordo, el mudo. Y no, ahí no hay restauración en eso, hermanos. Bueno, pues Dios les guarde, hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias a nuestro hermano Hermes, que también mandó un comentario aquí, la hermana Mayra López, Claudia, David e Irma, y es la hermana Paula Gámez la que hizo la tarea, y también nuestro hermano Josué también hace un comentario aquí, la hermana Perla nos sugiere programar ese curso, Sergio, y bueno, lo dialogamos, y con mucho gusto lo ponemos al servicio de los hermanos.
Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta clase muy edificante, como siempre, con nuestro hermano Sergio Ulloa. Y pues, Sergio, una palabra final de cierre. Que el Señor nos agarre confesados. No. En buen plan, es todo un proceso esta restauración, ¿verdad? Y hay que empezar con nuestros pequeños. Tomemos gran consideración de nuestros niños y niñas. Necesitamos prevenir antes que curar. Entonces, trabajemos, démosle a estos niños y a estas niñas, démosle este sistema de valores. Capacitémonos nosotros, ¿no? Para que podamos dar. Claro, pero si decimos, oiga, pues, ¿cómo yo estoy? Necesitamos hacer esta tarea para decir, ah, caray, creo que afectivamente estoy cortito. No he ofrecido esto, me salgo reprobado, salgo de panzazo, ¿no? Entonces necesito capacitarme. A lo mejor estás bien en protección, pero te falta comprensión o reconocimiento o valoración, qué sé yo, ¿no? Que a veces podría ser, o a lo mejor estamos bajos en las 10, ¿no? Y entonces necesitamos capacitarnos, porque si nos capacitamos afectivamente, podremos restaurar la vida. Ya lo dijo el apóstol Pablo, el amor cubre multitud de pecados. Y el subtítulo de esta conferencia es Amor que cura. Así que por ahí me gustaría que se quedara con eso. Muy bien. Te pregunta que dónde está el test, hermana Claudia Ábalos. Vamos a enviar el día de mañana el link para ver la clase en YouTube. Allí nuestro hermano Sergio publicó una diapositiva que contiene los datos elementales para hacerlo. Entonces, esa sería una buena oportunidad para que usted lo hiciera. Bueno, vamos a orar, hermanos. Quiero invitar a nuestro hermano Alberto Sarabia, desde Irapuato, Guanajuato, que él nos despide en oración. Hermano Alberto, ¿estás por ahí? Si, abre tu micrófono, por favor. Sí, pasados, estimado Saulo. Aquí andamos. Adelante, Beto, por favor. Muchas gracias, Saulo. Muchas gracias, doctor Sergio Ulloa. Dios le bendiga por esta hermosa reflexión. Vamos a orar, mis hermanos, para despedirnos de este tiempo. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de este espacio para seguir reflexionando sobre ministerios de restauración. Gracias, Señor, porque somos confrontados y acompañados para hacer una restauración personal primeramente, pero permítenos también, Señor, seguir siendo instrumentos de bendición para ayudar a otros de nuestros hermanos que lo necesitan, que lo requieren. Señor, gracias por la vida de tu siervo, nuestro hermano doctor Sergio Ulloa. Sigue utilizándolo y guiándolo, Señor, con tu espíritu para que él siga edificando a tu pueblo, a tu iglesia, donde quiera que él vaya, Señor, y en donde él también sea llamado para ser instrumento. Así también por nuestro hermano director del seminario, nuestro hermano ministro Saulo Toto, por su preocupación, Señor, en el acompañamiento de cada pastor, de cada líder, de cada obrero, de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, y en preparar este curso en línea. Gracias te damos por su vida. Señor, gracias porque la presencia de cada uno de mis hermanos es de bendición, podernos ver, podernos saludar, y creemos que tu amor, tu gracia y misericordia es con nosotros, bendito Dios. Nos abandonamos en tus manos para que seas tú quien nos permita un descanso en esta noche, que seas tú quien nos guarde, Señor. Permítanos el día de mañana levantarnos con tu bendición y continuar con nuestras labores. En ti confiamos y en ti esperamos. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Gracias, mis hermanos. Pasa a vosotros. Pueden abrir su Hermanos, Dios les micrófono. bendiga, hermanos. Que descansen. Dios te bendiga, Gracias a Sergio. todos. Gracias, doctor.